El avión avanzaba lentamente por la pista. Su sombra se arrastraba sobre el hormigón brillante como un pesado secreto. Desde el asiento de ventanilla en la puerta de embarque, el cielo parecía tranquilo, demasiado tranquilo para la forma en que el corazón de Simone Caldwell empezó a latir con fuerza. En cuanto llamaron a su grupo de embarque, se mantuvo de pie, con la gracia serena de alguien acostumbrado a moverse por lugares donde no encajaba del todo, o donde no se esperaba que. Su traje azul marino a medida era de líneas limpias, con los puños rozando apenas su reloj de pulsera, sin joyas, sin adornos innecesarios, solo su maletín, de cuero pulido, desgastado por el menos y su presencia, serena y digna an subir. La pasarela, el siseo de la puerta del avión, el aroma a aire reciclado y a desinfectante con aroma a lavanda, la recibieron como a un viejo enemigo. Saludó brevemente con la cabeza a la azafata de primera clase y entró en la cabina de primera clase. Fila 3 en asiento. De pasillo su asiento la esperaba intacto. Se acomodó, exhaló lentamente y se quitó los auriculares. La veían embarcando. Los compartimentos superiores se cerraban con un clic y se oía la voz de una niña quejándose débilmente de fondo. Simone se ajustó el blazer. Tranquila, inquieta. Hasta que disculpe, señora. Ella miró hacia arriba una azafata pulcramente uniformada y con los labios curvados en una especie de sonrisa que no llegaba a los ojos. Se inclinó ligeramente sobre ella. Lo siento mucho, pero ¿les importaría cambiar de asiento? Tenim una familia en clase turista que quiere sentarse junto a Simón. Parpadeó una vez. Reservé este asiento, dijo en voz baja pero firme. Ya entiendo, dijo la mujer rápidamente. Es solo que tienen niños pequeños. Estamos intentando acomodarlos a todos. Simón ladeó la cabeza, inmóvil. ¿Por qué yo? La expresión del asistente no vaciló. Simplemente estamos pidiendo ayuda. Estamos tratando de adaptarnos, necesidades reales. El énfasis cayó como una bofetada. Simón se irguió, miró a su alrededor. El hombre blanco al otro lado del pasillo miraba fijamente una revista de negocios, fingiendo estar absorto. Unas filas más arriba, una adolescente negra la observaba, con el ceño fruncido y el teléfono a medio levantar en el regazo. Simón se volvió hacia el asistente. Entiendo que necesite flexibilidad, pero este es mi puesto y lo seguiré ocupando. En la sonrisa se atenuó. Señora, solo intento evitar problemas. ¿Problemas? El tono del asistente se volvió cortante. Podemos preguntarle a otra persona si prefiere desembarcar y hablar con un supervisor. Simón inhaló lentamente encontrolada. No me muevo. Lo he dicho claramente. La sonrisa del asistente se desvaneció. Giró sobre sus talones, resonando por el estrecho pasillo. Un murmullo sordo comenzó a extenderse por la cabina. El hombre del otro lado del pasillo finalmente la miró, brevemente, y luego volvió a su revista. Simón juntó las manos sobre el regazo. Sus dedos estaban firmes, pero el pecho le dolía con el familiar escozor. Esto no era nuevo, no era sorprendente y de alguna manera eso lo empeoró. Ella miró hacia adelante, mientras la voz del capitán zumbaba a través del intercomunicador, comentando alegremente el clima en DC y la hora de llegada estimada, pero Simón tenía la mente en Ultrapod, de vuelta a cada sala de juntas donde su competencia había sido cuestionada, incluso antes de que leyeran sus credenciales, a cada evento de networking donde la confundían con personal de catering, a cada momento de silencio donde se tragaba su orgullo porque el precio de ser la mujer negra enojada era demasiado alto. Se apoyó en el asiento. Su placa permaneció intacta, dentro del estuche de cuero, y con la cremallera cerrada aún, no en el asistente. Regresó minutos después, esta vez con voz entrecortada y un aire de autoridad practicada. Señora, si sigue armando un escándalo, tendremos que sacarla del vuelo. Esto no es personal. Simón no se inmutó, no levantó la voz. Ella simplemente dijo, con una calma inquebrantable, nunca es personal, hasta que lo es, y luego miró más allá de la mujer, hacia el frente, donde la adolescente ahora tenía su teléfono completamente levantado. El silencio persistió, denso y acusador en el avión. Aún no había despegado. Pero algo ya había despegado. No algo que no aterrizaría fácilmente. No se movió. No se movió.
Mantenía las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, la columna apoyada suavemente en el respaldo, con la pulida curva de su maletín de cuero escondido. Bajo la ventanilla, a su lado, el zumbido de los sistemas del avión vibraba suavemente bajo sus pies, acentuado por el golpe mecánico de un compartimento superior a sus espaldas. La azafata, con el rostro tenso por la frustración, giró bruscamente y desapareció hacia la parte delantera del avión. Sus tacones resonaban contra el estrecho pasillo como una sentencia. Simón exhaló lentamente, no con fuerza ni con ira. Era el tipo de respiración que uno toma cuando ya ha experimentado esto. Su forma en el silencio que le sigue en sus ojos. Suavizaron y luego se dirigieron hacia la ventana. La lluvia de antes aún se aferraba al cristal en gotitas perfectas, difuminando las luces lejanas de la pista en una mancha naranja y azul. Y en algún lugar, más allá del presente, más allá del asiento de primera clase, que se negaba a ceder, emergió otro asiento, otro momento. Ella tenía 16 años, a un autobús Greyhound, a Birmingham. Había elegido la segunda fila, empezando por delante, justo al lado de la ventana, con una chaqueta vaquera y un vaso de poliestireno, con té dulce en la mano. Su madre le había preparado el almuerzo en papel de aluminio. Recordaba el calorcito que sentía en su regazo en él. El autobús se detuvo bruscamente a las afueras de Selma. Un hombre blanco con pantalones y tirantes subió. La miró y luego miró al conductor. Ella no entendió, al menos al principio. Cariño, había dicho el conductor en voz baja, sin mala intención. Quizá quieras volver atrás. Ella había dudado confundida en esa noche. Su madre se sentó con ella en la cocina bajo la luz amarilla y le dijo las palabras que nunca olvidaría. Elige tus batallas, cariño, pero nunca olvides quién eres. Y aquí estaba ella, casi 3 décadas después, eligiendo. Simón parpadeó para alejar el recuerdo mientras la cortina delantera del avión crujía. La tripulación se apiñaba tras ella en voces apagadas. Miradas furtivas. Podía ver la silueta de un dedo que la señalaba. Palabras susurradas corrían tras la tela, como chismes, a través de la pared de una iglesia. El capitán emergió, caminando por el pasillo sin detenerse, con la mirada fija al frente. Al pasar junto al asiento de Simone, no la miró, ni siquiera un atisbo de reconocimiento. Simplemente siguió caminando, con los hombros erguidos, como si su existencia se hubiera convertido en una complicación logística que esperaba que alguien más solucionara. Señora, dijo una voz suave, Simón Seikiro. La joven negra, al otro lado del pasillo, se inclinó ligeramente, con ojos amables y cautelosos. Veinteañera quizá, trenzas recogidas en un moño. No tienes que moverte, susurró. No pueden obligarte a mantente fuerte. Simone asintió levemente, pero no llegó a sus labios. No había espacio para una sonrisa, solo para el reconocimiento. Volvió la mirada al espacio frente a ella, al estampado de la tela del asiento, al borde plateado apagado de la bandeja. La tensión se extendía ahora, sutil, pero inconfundible, como estática en el aire, antes de una tormenta. Incluso quienes no habían oído el intercambio podían sentirlo, como el silencio se agudiza hasta convertirse en incomodidad. Como las miradas empiezan a moverse, sin saber dónde posarse, y aún así, ella permaneció sentada en silencio. Sus dedos se deslizaron brevemente hacia su maletín, solo un suave toque sobre el cuero, como para comprobar que seguía allí. Dentro, bajo blocs de notas y carpetas cuidadosamente etiquetadas, reposaba el objeto que no había cogido, una placa rectangular fría al tacto, grabada con un águila y el sello federal, un símbolo de poder que la mayoría de los pasajeros de este avión jamás esperarían que llevara una mujer como ella. Pero ella no abrió la cremallera, aún no había algo en esperar, en dejar que el momento se formara por completo. Antes de intervenir, ella también había aprendido eso, antes de reuniones donde hombres que no la habían oído hablar, la primera vez, le repetían sus ideas, desde entrevistas donde tenía que sonreír, con más fuerza, para demostrar que no era difícil, desde ceremonias de premios donde los aplausos recaían sobre todos, menos sobre ella. Simón ladeó ligeramente la barbilla, no con orgullo sino con negativa, con conocimiento. La estaban observando antes de los títulos, antes del maletín y del desafío silencioso en el avión. Estaba Montgomery, caminos de arcilla roja,
porches desgastados, el zumbido de las cigarras en el aire de finales de verano, y el lento rumor de los ventiladores de caja en las ventanas abiertas. Anne Simone Caldwell nació un martes, de esos días que olían a aceite de motor y magnolia. Su padre, Henry, vestía un mono oscuro todos los días de su infancia, las manos siempre manchadas de grasa y los brazos bronceados por el sol y el trabajo. Tenía un modesto taller mecánico en las afueras del pueblo, nunca rico, nunca ocioso. Anne, su madre, Diane, era maestra de escuela, severa, pero amable, con una voz dulce incluso cuando estaba cansada. Mantenía enciclopedias apiladas en el pasillo y sombreros de iglesia envueltos en plástico en el estante superior del armario. Crió a Simone como a un árbol, no como a una muñeca. Raíces fuertes, en columna recta. Fue a Serena Simone se sentó en el techo de su casa, con un cuaderno en su regazo, con los ojos fijos en el cielo, mientras los aviones susurraban en el horizonte, tan alto que apenas hacían ruido. Ella nunca quiso ser la pasajera. Ella quería ser la que decidió dónde iban. A los 6 años les dijo a sus alumnos de la escuela dominical que iba a ser ingeniera aeroespacial. Su maestra sonrió, esa sonrisa que se pone cuando un niño dice que quiere ser un unicornio en el 3er grado. Simone construyó un avión a escala con piezas de chatarra que le dio su padre. Él se rió cuando ella lo trajo, orgulloso y radiante. Sus compañeros no se rieron, pero los jueces de la feria de ciencias lo colocaron con cuidado en la esquina de la mesa y le entregaron la cinta a un volcán hecho de espuma y purpurina. Para cuando llegó a la preparatoria, su comportamiento tranquilo le había valido etiquetas en demasiado retraída, demasiado intensa. «Eres brillante», dijo un consejero, repasando sus calificaciones. «Pero quizás deberías aspirar a algo un poco más realista. El trabajo de secretaria es estable». Simone no discutió. Volvió a casa y anotó todas las universidades del país con un programa de aeronáutica. Ella presentó su solicitud a 3 años. Los rechazos llegaron en cuestión de semanas, rechazos educados y mecánicos. Vos hay candidatos competitivos. Se buscan candidatos con mayor liderazgo extracurricular, mejor adaptación institucional. Las líneas estaban ensayadas y vacías. Ella sabía lo que significaban. Aún así, ella persistió. Anne fue un profesor de una escuela pública, el Dr. Kent, un hombre de ojos cansados y sin tiempo para la política, quien le dio una oportunidad. Había entrado en su oficina con un formulario de transferencia, una carta de intención y una solicitud de beca ya llena. La miró una vez y luego otra. «¿Quién te ayudó con esto?», preguntó a Nadia. Dijo ella. Él asintió una vez. Pin se convirtió en su mentor, su escudo, su amplificador en las salas que no querían. Su voz en Simone. Tenía 3 trabajos y estudiaba, hasta que se le acalambraron los dedos. Los pasillos estaban llenos de chicos que sonreían con sorna cuando levantaba la mano y se reían cuando hablaba de la eficiencia de la carga estructural. Uno de ellos le dejó un papel en el escritorio que decía: «Cara bonita, lugar equivocado». Lo guardó en un cajón. Como recordatorio, ella se graduó primero en su clase, y aún así, las ofertas de trabajo eran escasas. Las empresas sonreían a su currículum, pero se estremecían cuando entraba por la puerta. Su traje no era lo suficientemente caro, su cabello era demasiado atrevido. La DHQ no encajaba del todo con la cultura de la empresa. Entonces, la FEA la llamó, no para un puesto de liderazgo, al menos al principio. La asignaron a un puesto discreto de analista sin ventanas. Mucho papeleo. El tipo de trabajo donde las sugerencias se desvanecen en el aire. Pero ella observó, estudió en Esperón, y un día, una aerolínea regional sufrió un error catastrófico en sus sistemas de en tierra. 40 aviones y perdió ingresos. Anne Simone ya había diseñado una solución alternativa, lo presentó por los canales adecuados. Fue ignorado, así que lo imprimió. Resaltó los puntos clave y lo deslizó sobre el escritorio del subdirector. Antes de la reunión del lunes, Anne le ahorró millones a la aerolínea. El viernes ya recordaron su nombre, no porque ella lo exigiera, pero porque ella tenía ganado en una habitación construida para olvidarla. Y desde ese momento, escucharon a no porque quisieran Anne, porque tenían que hacerlo antes de ser la doctora Caldwell. Ella era solo Simone, y Simone
Nunca olvidó quién era. Las luces de la cabina se habían atenuado hasta ese dorado suave y artificial que convertía todo en siluetas apagadas y una silenciosa incomodidad. Simone permanecía inmóvil en el 14A, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, la espalda recta y la mirada al frente. El aire era denso, no por la altitud ni la presión, sino por algo más pesado. Una tensión tácita, latente, bajo la superficie, como el momento antes de que una tormenta estalle sobre la pista. El hombre a su lado se había conmovido. Dicho, se había conmovido él mismo, con la rigidez y el aplomo ofendido de quien se cree agraviado. No en voz alta, sino con insistencia, con la indignación suficiente para despertar la curiosidad, y ahora toda la atención se había centrado en ella, al otro lado del pasillo. Un hombre blanco con un traje azul marino, a medida se inclinó ligeramente. Olía a colonia y a una arrogancia. Silenciosa, señora, empezó en voz baja, conspirando, como si le estuviera haciendo un favor. Creo que debería. Ya saben, olvídelo. Simón giró la cabeza. Lentamente, no bruscamente. No a la defensiva, solo lo suficientemente lento para dejar claro que había escuchado. Cada sílaba sonrió. Esa sonrisa educada y practicada, que hombres como él habían perfeccionado en salas de juntas y salones de negocios. No es tan grave, ¿no? Solo queremos irnos a casa. ¿Por qué no nos cambiamos de asiento? No es para tanto. Su tono no era hostil. Peor aún, era amable. De esos que disimulan décadas de insistencia en que se les pida que se encojan, que se adapten, que no monten un escándalo. Ella le dedicó medio segundo de contacto visual, medido y firme, antes de volver su mirada al frente. Paso en tiempo, luego otra voz, más brillante, más nítida. Familiar. La azafata regresó con los labios apretados, en una sonrisa que no le llegó a los ojos. Su etiqueta decía señor Taylor, pero la forma en que estaba parada, con los brazos cruzados justo por encima de la cintura, y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, decía algo completamente distinto. Ya he decidido quién tiene razón aquí. Señora, dijo, lo suficientemente alto para que la fila 13 la oyera. Le pido una última vez. Por favor, pase a la 22 para que podamos despegar. Simón no se movió, ni siquiera parpadeó. En su voz sonó tranquila, pero clara. Pagué por este asiento. Lo elegí específicamente. No me moverán, porque la comodidad de otra persona prevalezca sobre mis derechos. En esa palabra derechos quedó suspendida en el aire como una cerilla sostenida sobre hierba seca. El empresario del otro lado del pasillo suspiró, ahora visiblemente molesto. Una joven madre del 15 Bites miró a Simone y luego a su hijo, que observaba con los ojos muy abiertos. Extendió la mano y lo atrajo suavemente hacia ella, detrás de Simone. El roce de la ropa y el suave clic de la cámara de un teléfono le decían lo que ya sabían. La gente estaba grabando, no ayudando, no parando, solo documentando. Mira, dijo el asistente, con la voz entrecortada. No estamos diciendo que no puedas volar. Solo necesitamos resolver el problema. Por favor, no lo compliques más de lo necesario en otro pasajero. Un hombre latino de unos 20 años se levantó de la fila 17. Puede sentarse en mi asiento, ofreció, señalando hacia atrás. Yo me sentaré en el suyo. No hay problema. El asistente ni siquiera lo miró. Señor, por favor, siéntese. Necesitamos ... moverse. Así que ya no se trataba de asientos, ya no se trataba de control. Simón inhaló por la nariz, silenciosa, y lentamente, su corazón no latía aceleradamente. Nunca lo hacía. Ya no había aprendido a controlar su ritmo en momentos como este. Mucho antes de hoy, extendió la mano hacia su maletín. Desabrochó el cierre de latón. Sus dedos se movieron con suavidad deliberadamente, sin temblores, sin prisas. En los pasajeros observaban, algunos con curiosidad, otros con ansiedad. El hombre de negocios al otro lado del pasillo se removió en su asiento. Un momento. ¿Qué está haciendo? Simone no respondió. Sacó una sola carpeta. Cruza. Azul con el sello de la Administración Federal de Aviación. No lo agitó. No alzó la voz. Simplemente lo dejó en su bandeja como un susurro, antes del rugido. Pero no la abrió. Todavía no han. En lugar de eso, miró hacia arriba.
directamente a los ojos del asistente de vuelo. No me muevo, dijo, y le sugiero, con mucho cuidado, que le pida a la gente de la puerta que suba a bordo, porque la próxima decisión que tome no será sobre comodidad, será sobre consecuencias. Por un momento, nadie se movió. La asistente se quedó paralizada, atrapada entre el protocolo y el poder, entre lo que suponía y lo que ahora podría desentrañar. Entonces, finalmente alguien se puso de pie y no fue el empresario, ni la madre, ni siquiera el hombre que le ofreció su asiento. Era el silencio mismo. Se irguió, se movió, y parecía incómodo consigo mismo. Simón se reclinó y volvió a juntar las manos. Una vez le habían dicho que era demasiado silencioso para el liderazgo, que ella no lo hizo mirar la parte pero en ese momento no necesitaba levantar la voz a la sala. Ya estaba escuchando. El aire dentro de la cabina era denso, como la respiración antes de que estalle una tormenta. Simone no se había movido en minutos, ni cuando empezaron los murmullos, ni cuando llamaron a la gente de la puerta, ni siquiera cuando el empresario blanco murmuró por tercera vez en voz baja que estaba montando un escándalo. Pero ahora lo hizo lenta y deliberadamente. Descruzó las piernas. El cuero de sus tacones apenas crujió al plantarlo sobre la alfombra. Se agachó y deslizó su maletín hacia adelante. El clic de los cierres sonó anormalmente fuerte en el silencio que se había apoderado de ella. No miró a la azafata, que estaba de brazos cruzados, con la mandíbula apretada, intentando parecer segura, sin éxito, ni a la gente de la puerta que acababa de subir al avión, con expresión cautelosa, buscando posibles problemas. Los dedos de Simone encontraron la delgada billetera negra, escondida dentro de la funda interior de su estuche. En el cuero era liso, desgastado. Familiar lo sostuvo un momento, con el pulgar apoyado en la esquina. Su corazón ya latía con normalidad. Luego se irguió, con la espalda recta y la cabeza erguida con la autoridad serena que solo poseen quienes la han ganado. Ella abrió la cartera, una placa laminada. Captó las luces de la cabina en cielo federal. La Mona Holographica Identification, con fotografía, todo imposible de disputar. Administración Federal de Aviación, director de operaciones aéreas, Simone Caldwells, contuvo el aliento. Alguien jadeó audiblemente desde la segunda fila. El agente de la puerta dio un paso adelante, pero se quedó paralizado. Su mirada se fijó en la placa y su postura cambió por completo. Los hombros se relajaron. Bajó ligeramente la barbilla. No sumiso, solo inconsciente. Simón finalmente habló. Su voz era tranquila, serena, no alzada, pero atravesó la cabina como un alambre a través del cristal. Según la reglamentación federal 14, CEAN, EFANER, parte 121, subsección 581, estoy autorizado a abordar, inspeccionar y evaluar cualquier aeronave comercial que opere bajo la regulación de la FAA, incluida. Sus palabras fueron impactando, una a una, mesuradas e innegable. La azafata retrocedió medio paso, con la mirada fija en la placa, y luego en el rostro de Simone, como si buscara una salida. No había ninguno. Además, continuó Simone, según el protocolo de la FAA, presentaré un informe completo sobre los procedimientos de atención a los pasajeros, empezando por este vuelo. El agente de la puerta tragó saliva. Con dificultad. Al otro lado del pasillo, el empresario se encogió en su asiento, apretó la mandíbula, como si intentara aferrarse a una supuesta superioridad. No dio ni una palabra. Alguien, cerca del fondo, empezó a grabar. Otro ya lo había hecho. El susurro del movimiento ya no era incomodidad, sino atención al testigo, cerca del frente. La misma niñita negra de antes estaba sentada erguida en su asiento. Sus ojos brillaban de alegría. Su madre se inclinó y le susurró algo al oído. La niña sonrió radiante. Un par de manos empezó a aplaudir, titubeantes, luego cada vez más luego otro. No todos se unieron, pero sí suficientes. Suficientes para llenar el espacio con algo que se sintió como una liberación. A la azafata, ahora pálida, miró hacia la cabina, como si estuviera rogando a alguien que la salvara. Pero nadie vino hasta que lo hizo el capitán. Salió sigilosamente, empujando la puerta de la cabina, de unos 40 y tantos,
con las sienes canosas. Miró a la gente de la puerta y luego la placa que Simone aún tenía en la mano. Él sabía exactamente lo que era. Señora, dijo con voz cautelosa, creo que le debemos una disculpa a Simone. Asintió una vez, no en señal de aceptación, todavía no, sino en señal de reconocimiento. Cerró la cartera y la guardó en su maletín. Se sentó, nadie dijo una palabra. La azafata se quedó un rato, como esperando que esto se olvidara. Que alguien lo olvidara, pero nadie lo haría. A la chica del otro lado del pasillo. Seguía observando a Simone con los ojos abiertos. Apretaba el teléfono con ambas manos. Aunque la pantalla se había apagado, el capitán habló en voz baja con el agente de la puerta. El empresario se aclaró la garganta y miró por la ventana. Simón se alisó la falda, levantó el apoyabrazos que estaba a su lado y volvió a cruzar las piernas. Y en ese silencio, en esa quietud, total y tensa, algo cambió. No, en el aire empero, en la balanza, el poder había cambiado. No por el aire y no por el ruido, por la calma, por la precisión, por la verdad innegable de alguien que no necesitaba alzar la voz para dominar la sala. El avión no se había movido ni un centímetro, pero todos a bordo habían sentido el movimiento del suelo en Simón. No se regodeó, no sonrió con suficiencia en ella, simplemente esperó, como siempre, hasta que ya no tuvo que hacerlo. La cabina estaba ahora en penumbra, presurizada y silenciosa, salvo por el zumbido sordo de los motores y el tintineo ocasional del hielo al moverse en vasos de plástico. Por encima de las nubes, el mundo exterior era infinito, suave, blanco y silencioso. Como un recuerdo suspendido en movimiento, en Simón estaba sentada junto a la ventana, erguida, pero con los hombros ligeramente apoyados en el reposacabezas. No se inquietaba, no hablaba. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras capas de nubes, en cálidos gradientes de naranja y malvaná, al otro lado del pasillo. Los pasajeros que antes se miraban furtivamente, ahora guardaban silencio. Delier era más denso, no tenso, sino reverente, el tipo de silencio que surge después de una tormenta, no por miedo, sino por reconocimiento. Una sombra se movió a su lado. Pasos. Un rostro familiar se acercó a una mujer joven, de unos 25 años, la misma que había hablado en la puerta antes. Con voz temblorosa pero firme se arrodilló ligeramente junto al asiento de Simone y susurró. Nunca había visto a nadie hacer eso. Sus ojos brillaron. Hoy has cambiado algo. Simone se giró hacia ella lentamente y le ofreció un leve asentimiento. Las comisuras de sus labios se levantaron lo suficiente para que se sintieran más que se vieran. Pero su mirada volvió a dirigirse a las nubes. La chica dudó. Luego esbozó una leve sonrisa, casi agradecida, antes de regresar a su fila. El momento transcurrió en silencio y con respeto. Y aún así, Simone miraba fijamente el blanco infinito. Sus dedos estaban sueltos en su regazo, pero aún podía sentir el borde de cuero del estuche de la placa debajo de ellos, el sello, el plástico laminado, el peso invisible que soportaba, no solo por lo que Anne quiso decir, pero por lo que Scotto en ella. No lo mostró para demostrar nada. Lo demostró porque ya era el momento. Primero pensó en su madre, como solía sentarse en ese autobús Greyhound, con las rodillas juntas y las manos juntas, enseñándole a Simone con su ejemplo a mantener la dignidad en espacios que no la ofrecían. Como solía susurrar, no dejes que te cambien el centro. Anne Simone tenía 7 años la primera vez que un conductor de autobús puso los ojos en blanco ante el acento de su madre. No dijo ni una palabra, pero su silencio no era rendición, era control. En ese día, Simone aprendió que el poder no siempre es ruidoso. A veces camina, a veces espera, a veces no dice nada, hasta que el silencio tiene la suficiente fuerza como para romper el suelo. Pensó también en el Dr. Haywood, el viejo profesor de aviación con los dedos manchados de grasa de motor y ojos como reflectores, que vio más allá de las cuotas y los déficits de financiación, y le dijo claramente: no dejes que te corten las alas, porque nunca te han visto volar. En Simón no quería convertirse hoy en Anne Simbolo. Ella quería llegar a casa, pero algunos momentos no te permiten quedarte pequeño. Te preguntan si estás listo para ser visto. Completamente.
y cuando lo estés, se abren. Aún podía oír el temblor en la voz del azafato, mientras tartamudeaba bajo su calma. No porque hubiera gritado, no lo había hecho, sino porque no lo había necesitado. En eso fue lo que lo hizo aterrizar, ahora, allí arriba, suspendida a miles de pies sobre el mundo que siempre le pedía que se encogiera. No se sentía más grande, simplemente se sentían estable, como si hubiera recuperado su equilibrio. Ninguna cámara podría capturar eso, a ningún aplauso podría medirlo. Las nubes afuera se movieron, proyectando largas sombras sobre el ala. Simone parpadeó lentamente. Respiró en algún lugar detrás de ella. Un niño rió suavemente, y una madre lo acalló con cariño. En algún lugar, un hombre se aclaró la garganta. La vida se reanudó, suavemente en su reflejo en la ventana parecía Mayo R con esta luz. No estaba cansada a punto de desgastado como el cuero Annie, pensó. Tal vez eso es lo que significa liderar, no. Realizar, no dominaran, pero a mantener la línea en silencio, por completo, cuando nadie más lo hará. A los motores zumbaban constantemente bajo sus pies y Simone cerró los ojos. La ciudad aún estaba despertando cuando Simone pisó el suelo de mármol del edificio federal en Washington. El sol aún no había ascendido por el horizonte, pero los pasillos interiores relucían, iluminados por el suave resplandor blanco de los paneles del techo, estériles, fríos, burocráticos. Caminaba con determinación, no rápido, solo con paso firme. Sus tacones resonaban por el pasillo como un metrónomo que marcaba el ritmo de su respiración. En su credencial, se encendió en el escáner de seguridad en luz verde. El guardia de recepción asintió sin decir palabra. Todos la conocían. No por ser ruidosa, famosa o dramática, sino porque no fallaba. No perdía el tiempo. Buenos días, señora Cole, dijo su asistente, poniéndose de pie al ver a Simone entrar en la oficina. Le entregó una carpeta negra con una nota adhesiva en el borde. Delta 728. El informe del incidente está listo para su revisión. La F ha detectado problemas preliminares. ¿Su escritorio está libre, Simone? Lo tomó sin perder el ritmo dentro de su oficina, dejó la carpeta sobre el escritorio, se quitó el abrigo y se sentó. La ventana tras ella se extendía del suelo al techo. Una vista silenciosa de la cúpula del Capitolio a lo lejos. Abajo, el Potomac brillaba con la luz del amanecer. Abrió el archivo. Lo leyó, línea por línea. Bolígrafo rojo en mano. Los hechos estaban intactos. Una cronología de todo desde el embarque en Dallas-Fort Worth hasta la última llamada para había declaraciones, fragmentos de audio transcritos, respuestas de la tripulación catalogadas. La asistente había cumplido con su parte, pero Simone lo había vivido. Marcó 2 frases con líneas precisas demasiado vagas. Ajustó la terminología de un párrafo para que coincidiera exactamente con el lenguaje del manual de códigos de la FEO. Reformuló una oración que minimizaba la tensión racial, convirtiéndola en una que no editorializaba, pero tampoco la borraba. Sus dedos dudaron un momento en la sección que describía sus propias acciones. Podría haber presionado podría haber lanzado nombres, títulos, consecuencias, pero no lo había hecho. Había hecho lo necesario, y solo eso, editó su propia presencia, fuera del foco de atención. Reescribió la frase para que no se tratara de la era, pero ¿qué fue? Violado y cómo debía corregirse. Para cuando llegó a la última página, la ciudad ya había despertado por completo. El suave zumbido del tráfico afuera, una sirena lejana, el olor a café de la cocina compartida de la oficina, flotando tenuemente. Pie o soup. Se puso de pie, con el expediente en la mano, y caminó hasta cumplimiento. A la recepcionista, levantó la vista. ¿Se somete, señora? Simone asintió en silencio. Sí, ponle fecha y hora. La mujer lo hizo, y luego lo archivó en revisión continua de la agencia con el departamento de transporte sin fanfarrias. Sign up. Solo una marca de tiempo digital roja y un pitido suave en Simone. Se giró y se dirigió hacia la sala de conferencias. La reunión ya había empezado cuando ella entró. Había gente de traje a ambos lados de la larga mesa de roble. Analistas, políticos, oficiales de seguridad,
Un representante de la FBI y un becario en silencio escribiendo en una esquina se sentó cerca del centro, no a la cabecera, pero tampoco lejos. A uno de los asesores principales la miró. Simone, ¿querías hablar de algo antes de pasar al bienestar del piloto? Ella asintió una vez. Abrió una libretita. Habló sin alzar la voz en el incidente del Delta 728. Comenzó. El fallo procesal estándar no fue el único problema. Nos hemos acostumbrado demasiado a permitir que la discreción sustituya a la responsabilidad. El lenguaje empleado por el personal de puerta y la tripulación de vuelo no solo fue poco profesional, fue selectivamente poco profesional. Patrón, si no se controla, sienta un precedente en C, hizo el silencio, sin interrupciones. Solo el clic de los bolígrafos y el movimiento de las manos sobre las tabletas. San Simón continuó. Necesitamos una revisión de la autoridad discrecional en la reasignación de puertas, con especial atención a los protocolos de mitigación de sesgos, a no solo capacitación sino también seguimiento, responsabilidad en límites reales de intervención. En ella cerró su cuaderno. Eso es todo. La sala permaneció en silencio un segundo más de lo previsto. Entonces, alguien cerca del final de la mesa murmuró: tomémoslo en cuenta para la elaboración inmediata de la política. Ann Simone se recostó ligeramente. No sonrió a Ann. No se suavizó. Simplemente escuchó mientras la conversación avanzaba. Sus palabras ya formaban parte de los siguientes pasos. No fue venganza, no fue espectáculo, era poder traducido en política. En silencioso, en permanente. El aeropuerto parecía el mismo. Limpio, impersonal. Una alfombra beige, mamparas de cristal y voces apresuradas. Pero, para Simone Caldwell, todo se sentía diferente. Ahora se movía silenciosamente por la terminal sin séquito, sin placa, sin ninguna declaración que hacer. Solo una chaqueta negra, pantalones oscuros y una maleta de mano de cuero suave al hombro. Su cabello, como siempre, estaba recogido en un moño elegante. Su expresión era serena, pero tras la quietud de sus ojos se escondía el recuerdo de lo que había sucedido en una puerta como esta, un recuerdo que se había quemado. Luego se había suavizado y finalmente se había convertido en algo mucho más permanente. Su tarjeta de embarque. El auxiliar la escaneó, sonrió brevemente y señaló la pasarela en disfrute de su vuelo. Dr. Caldwell, sin vacilación en su voz, sin miradas de reojo, solo reconocimiento en respeto. Simón asintió levemente y dio un paso. Adelante en el avión ya estaba embarcando, y la cabina olía ligeramente a limpiador cítrico y pozos de café. Al llegar a la puerta, una mujer vestida de azul marino salió de la cocina. Era negra, de unos 30 o 40 años. Su etiqueta decía Ann Rollins. Ella levantó la vista, hizo una pausa, y luego una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Doctora Caldwell, preguntó en voz baja, como si quisiera comprobarlo. Probablemente no me conozca, pero todos hemos oído hablar de usted. Ann Simone arqueó una ceja, ligeramente divertida. ¿Es cierto? La mujer asintió, con voz baja pero segura. Gracias, Ann, por lo que hiciste, por lo que lograste. Ann, por un momento Simone no habló, solo miró a la mujer. La miró de verdad. El orgullo silencioso en su postura, la calidez en su tono, las cosas tácitas entre ellas. Años de ser observadas, medidas, interrogadas. Y ahora, la dignidad regresaba, no en forma de trueno, sino en la política. El papel y el protocolo, de nada, dijo Simone finalmente. Y no lo dijo con grandilocuencia, lo dijo como si alguien lo hubiera puesto con cuidado en sus manos. Ann se dirigió a su asiento en 12, pasillo, primera clase. Había rechazado el avión del gobierno. Ahora lo prefería así, con los pies en la tierra. Ann, acomodarse en el amplio asiento de cuero, exhaló lentamente. El peso no había desaparecido, pero se había desplazado. Su cuerpo recordaba la tensión de las últimas semanas entrevistas, las reacciones negativas, las sesiones a puerta cerrada donde había que romper el silencio, con precisión, phrase por phrase, pero había valido la pena. En la voz del capitán llegó por el altavoz tan procedimental, clara y seca, y luego siguió otra voz, más suave. Era la misma mujer. Rollins, ahora al micrófono. Damas y caballeros, mientras nos preparamos para el despegue, queremos darle una bienvenida especial a la doctora Simone Caldwell, directora de la FBA,
¿Quién nos acompaña hoy, Ann? Una pausa, lo suficientemente larga para registrarla. Entonces llegó el sonido, primero unos aplausos, luego más, hasta que toda la cabina delantera estalló en aplausos. No fuertes, no dramáticos. Frozen Zero Simone parpadeó una vez, lentamente. No se lo esperaba. No se y levantó. No saludó, simplemente se puso una mano suavemente sobre el pecho y ofreció una sonrisa discreta a nadie en particular. El avión inició su rodaje. Por la ventana, el sol empezaba a salir, tiñendo la pista de oro. El zumbido de los motores se hizo más profundo y constante, y mientras el avión se elevaba, ella cerró los ojos esta vez. Nadie le pidió que se moviera. Nadie le pidió identificación esta vez. No llevaba su autoridad como un escudo. Simplemente era conocida y en el silencio del ascenso, con las nubes formando pálidas cintas debajo de ellas, Simone Caldwell respiró profundamente, con toda su fuerza, sin reservas. La pelea no la hizo más ruidosa, la había hecho permanente.